Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Es domingo, fin de semana, y hacemos una recapitulación de lo que aquí le hemos presentado a lo largo de los últimos días, en caso de que usted no haya tenido oportunidad de sintonizarnos. Y empezamos con el informe que nos llega directamente desde la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Es nuestra compañera Raquel Zinca de la agencia EFE quien lo presenta. ¿Qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Comenzamos hoy hablando de vacunas. Más de 4.500 millones de dosis han sido administradas en el mundo, eso sí, de una forma desigual en función de los países. Ponemos algunos ejemplos. En Israel, los mayores de 40 años pueden recibir ya la tercera dosis, esa inyección de refuerzo, y desde el Gobierno se recomienda extenderla a toda la población. Hoy también hemos tenido datos actualizados de Portugal. El 70% de la población ya tiene la pauta completa, una meta que, por cierto, estaba inicialmente prevista para principios del mes de septiembre. Y este porcentaje es algo más bajo en España, aunque también está cerca de ese 70% de la ciudadanía. Desde la Organización Mundial de la Salud se insiste en el mensaje de que los suministros de vacunas deben ser distribuidos de una forma justa y también de que la falta de vacunas en los países pobres sigue siendo acuciante, además en un momento en el que la propagación de la variante Delta es más rápida que la respuesta global a la pandemia. Hoy se ha referido a este asunto, a las vacunas, la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Lamentan que la búsqueda de ganancias a través de la venta de esas vacunas está primando sobre la solidaridad y la necesidad de que una parte sustancial de la población de todos los países sea inmunizada para que todos podamos salir de esta situación. Así lo han indicado además tras conocerse que la farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson ha exportado a Europa vacunas que ha producido en Sudáfrica. Recordamos, además, en este punto que el continente africano es el que menos ha vacunado a nivel mundial, con solo el 2% de su población inmunizada contra la COVID-19. Ante estos datos, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha mostrado su indignación y ha dicho que la injusticia en la distribución de las vacunas contra la COVID es una vergüenza para la humanidad, así lo ha dicho textualmente. Acabamos con un último apunte sobre esos datos de la pandemia. En las últimas 24 horas se han notificado 667.000 nuevos casos y 10.600 fallecimientos. Reportó desde Europa Raquel Zinca para el programa Coronavirus, la pandemia. Tomar la pandemia de COVID-19 tardará un tiempo, dependerá del control que se tenga de la enfermedad y de las medidas sanitarias que tome la población. El último día de 2019 y el 11 de marzo de 2020 marcaron un precedente en la vida de millones de personas. La COVID-19 surgió y fue declarada pandemia ante la magnitud de riesgo de contagio. 20 meses después, aunque han desarrollado y aplicado más de una decena de vacunas para lograr contener la pandemia, no se ha podido controlar. Por lo contrario, han surgido cientos de mutaciones que han puesto de nuevo de cabeza a los científicos. Ellos se encuentran entre la espalda y la pared, ante un virus que se dispara para atacar en cualquier momento y ante la exigencia política de normalizar ya la vida con la apertura de todas las actividades. Sin embargo, los indicadores en que se basa la ciencia para proyectar la pandemia reflejan un panorama incierto y sin fin. Actualmente, la curva pandémica marca un ascenso mayúsculo para las próximas semanas, basado en las proyecciones de las muertes, casos y hospitalizaciones, que seguirán aumentando hasta septiembre, mes en que podría haber un descenso. Las bases estadísticas para proyectar la emergencia internacional priorizan las muertes diarias. Este es un indicador de la progresión de la pandemia, aunque hay un retraso de 17 a 21 días entre la infección y la muerte.
Le siguen las infecciones estimadas, esto es, la cantidad de personas que están infectadas con COVID-19 cada día, incluidas las que no se han probado. Asimismo, se toma en cuenta el uso de recursos hospitalarios con subindicadores de camas generales y camas de la unidad de cuidados intensivos para obtener descripciones de cada medida. En cuanto a aspectos sociales, los indicadores son la movilidad social, el uso de mascarillas, con enfoque en la población que dice usar siempre cubrebocas en público y la reducción del contacto humano. La COVID-19 podría dejar de ser pandemia cuando los indicadores sean bajos. Aún así, dependerá de la circulación del virus SARS-CoV-2 en cada nación. Algunos criterios que se establecen para analizar el final de esta emergencia, principalmente que no haya circulación del virus. Sin embargo, los datos muestran todo lo contrario. A pesar de que más de una decena de vacunas que previenen la enfermedad COVID-19 y que actualmente se han aplicado más de 4.7 millones de dosis y que los países comenzaron a ampliar el grupo de edad, no se ha logrado la meta de inmunizar al 80% de la población global. La meta de erradicar la COVID-19 será posible cuando la enfermedad esté bajo control, esto es, que el número de infecciones, hospitalizaciones y muertes sean menores o que por un determinado tiempo no se presenten datos. La Organización Mundial de la Salud señala que el coronavirus será un problema de salud endémico como la influenza con picos estacionales, pero domar la pandemia COVID-19 tardará. Expertos señalan que todo dependerá de la cultura de la prevención sanitaria personal, el uso de mascarillas, el distanciamiento social y la aplicación de la vacuna anti-COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. La variante Delta, sin duda alguna, se ha convertido en uno de los principales factores para que esta pandemia tarde en ceder, de acuerdo a lo que nos explica el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Tienen comportamientos de recrudecimiento, oleadas epidémicas que las hemos venido observando con COVID-19, pero que las vimos en su momento también con influenza en el año 2009, y que si revisamos la curva de la pandemia del año 1918, la gran pandemia de influenza, vamos a observar algo parecido a lo que estamos viendo en este momento. Picos de incidencia de la pandemia que van generándose a lo largo del tiempo, pero que en un momento empiezan a ser picos con incidencias menos altas. Es cierto que en este momento estamos en un momento álgido de la pandemia de COVID-19, porque el pico de incidencia que estamos teniendo en este momento ya es muy similar al que se vivió a finales del año 2020 e inicios del 2021. Lo que ocurrió, bueno, para hablar del primer pico de la pandemia, que realmente no fue un pico, sino un incremento en la incidencia que se comportó como una meseta, pero una meseta de alto nivel de incidencia, y luego viene una reducción por el mes de septiembre, octubre, y en noviembre del 2020 empieza a incrementarse de nueva cuenta la curva para llegar a sus niveles más álgidos, esa segunda ola, en el 23 de enero del 2021. Y ahí sí, esa incidencia alta fue un pico, no una meseta como la anterior, sino un pico con aproximadamente 8 días críticos para luego empezar a descender de nueva cuenta hasta mayo, en donde vuelve a incrementarse el número de casos diarios y hasta llegar a lo que tenemos el día de hoy. Un comportamiento muy similar en cuanto al número de casos nuevos a nivel mundial
similar al de enero del 2021. ¿Y cuántos son esos nuevos casos a nivel mundial? Son entre 500,000 y 700,000 nuevos casos diarios, Belén, con sus variaciones en los diferentes países y regiones. Pero muchos países están teniendo comportamiento que es reflejo de lo que se está viendo a nivel mundial. ¿Qué se piensa que detonó esta tercera ola? Se piensa que lo detonó la variante Delta. La variante Delta, que es más contagiosa que las otras variantes, lo hemos comentado aquí, pero que además aparece en febrero del año 2021 y entonces empieza a tener el crecimiento en diferentes países, de tal suerte que por el mes de mayo empieza a ocurrir lo que antes he comentado, el incremento en el número de casos. Hoy se considera que hasta el 70% de los nuevos casos a nivel mundial son causados por la variante Delta. Entonces, Belén, a la pregunta de si con esta intensidad pandémica podemos advertir, prever algún momento en el que pudiera la pandemia tener control, pudiera empezar a descender a niveles de tal control que nos permita advertir alguna posibilidad del fin de la pandemia en el futuro, existirían algunos datos interesantes que, si te parece bien, podemos comentar enseguida, porque hipotéticamente, claro que se puede dar control y claro que cada día que pasa es probable que vayamos a tener un comportamiento más controlado de la pandemia, sobre todo por el número de personas que cada vez van teniendo inmunidad, ya sea natural o por vacunación. Una buena noticia nos llegaba esta semana. En México se autorizó el uso de emergencia de la vacuna Moderna. Luego de una reunión de funcionarios de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, se autorizó la utilización de la vacuna de Moderna, desarrollada en Estados Unidos para su uso de emergencia contra la COVID-19 en México. El uso del fármaco será para mayores de 18 años. La decisión del Comité de Moléculas Nuevas y del Subcomité de Evaluación de Productos Biotecnológicos representa el primer paso en el proceso de aprobación necesario para cumplir con todos los requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarias para asegurar que se trata de un producto confiable. Sin embargo, todavía falta que las autoridades sanitarias aprueben la utilización de la vacuna para que comience a distribuirse entre la población, según explicó en un comunicado el propio organismo regulador. El secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, aseguró en su cuenta de Twitter que el anuncio es una buena noticia y que el aval de la autoridad sanitaria abre la puerta a que el gobierno comience las negociaciones para traer la vacuna de Moderna al país. El pasado 10 de agosto, Estados Unidos anunció que donará a México 8.5 millones de vacunas, de las que 3.5 millones serán de Moderna. El fármaco utiliza tecnología de ARN mensajero, igual que el biológico de Pfizer, y se aplica en 2 dosis. La semana pasada, la FDA estadounidense dio a conocer que el país autorizaba la tercera dosis de esta vacuna para personas inmunodeprimidas o que hayan recibido un trasplante de órganos y abrió el debate sobre si es moral iniciar con terceras dosis cuando hay países de bajos recursos que no han aplicado ni la primera dosis a su personal de salud. Francia y Alemania han seguido los mismos pasos que Estados Unidos en este tema y también vacunarán por tercera vez a la población más vulnerable, informó Rocío López Fonseca. Hacemos una pausa muy breve, regresamos con más. Las muertes por COVID-19 podrían dispararse hacia finales de año, de acuerdo al Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud. En su más reciente proyección del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud, prevé que el mundo verá más de 5.3 millones de muertes reportadas y 12 millones de muertes en exceso para diciembre, debido a la variante Delta, que provoca un crecimiento acelerado de los casos de COVID-19 en el planeta.
En un reciente informe, el instituto con sede en Estados Unidos proyecta que las muertes alcancen su punto máximo a principios de septiembre y luego vayan disminuyendo lentamente. Los pronósticos hacen la diferencia entre las muertes por COVID-19 notificadas oficialmente y el exceso de muertes atribuidas a la enfermedad, incluidas las muertes no informadas. Según la Organización Mundial de la Salud, se han registrado más de 4.3 millones de muertes por COVID-19 en todo el mundo desde el inicio de la pandemia. Desde la aparición de la variante Delta en la India, se asocia con cargas virales que son 1.200 veces más altas en los recién contagiados en comparación con la cepa de coronavirus original de Wuhan, lo que significa que Delta se puede propagar tan fácilmente como la varicela o el sarampión. Los estudios del Reino Unido también han demostrado que la variante Delta es más resistente a las vacunas que la variante Alfa, que surgió en Inglaterra a finales del año pasado, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez estima que durante el año 2022 podría ya controlarse esta pandemia y quedar la enfermedad COVID-19 como otra más de las enfermedades estacionales. La presencia de respuesta inmune en la población mundial, ya sea generada por infección o generada por la vacunación. La respuesta inmune, conocida como inmunidad de rebaño, y que se puede generar a través de estas dos rutas, cada vez va siendo mayor. Incluso para inicios de este año 2021, ya se estimaba que aproximadamente el 24% de la población mundial tenía anticuerpos neutralizantes de alta afinidad contra el SARS-CoV-2. Y recordemos que para inicios de el 2021, el porcentaje de vacunados era mínimo a nivel mundial. Entonces, ya tener alrededor del 24 o 25% de positividad en diversos grupos de la población nos hablaba de que un alto porcentaje había tenido ya infección, incluso en muchos de ellos sin advertir sintomatología alguna. Y este alto porcentaje es posible que a estos momentos se haya incrementado mucho más, y no solo por la vacuna, sino también por infecciones adicionales. Por ejemplo, hay algunos estudios de seroprevalencia en este momento en poblaciones juveniles que nos hablan de hasta 40% de positividad con anticuerpos anti-SARS-CoV-2. ¿Qué es lo que va a pasar en los meses futuros? Lo que va a pasar en los meses futuros es que la suma de los dos factores, vacunas e infecciones, ya sea sintomáticas o asintomáticas, va a llevar a un alto porcentaje de inmunidad que para algunos teóricos y para algunos investigadores que hacen proyección en cuanto a métricas, se sugiere que hasta el 80% de la población mundial a finales del año 2021 podríamos tener ya anticuerpos por una u otra ruta. Si estos anticuerpos son anticuerpos de duración prolongada y las células de la respuesta inmune son de duración prolongada, podríamos entonces en el 2022 estar teniendo ya una pandemia muy controlada, y de hecho podría ya no ser una pandemia sino una endemia. Una endemia es aquella enfermedad que persiste en una población pero ya en niveles más bajos, como una enfermedad estacional, como una enfermedad que puede presentar incrementos estacionales, incrementos menores, y que pudiera entonces ser parecido a alguna otra enfermedad respiratoria, posiblemente cada vez con menos casos graves, posiblemente con menos transmisión de la enfermedad, pero particularmente el responder muchas preguntas en este momento es lo que daría un escenario futuro de esta naturaleza. ¿Cuál sería una de las primeras preguntas a responder? La duración de la inmunidad.
Si esta duración es corta, entonces obligadamente tenemos que estar en un escenario de vacunaciones frecuentes, anuales, bianuales, no lo sabemos todavía. Ya algunos reportes preliminares sugieren que la presencia de anticuerpos puede reducir alrededor del 8º, 10º mes, lo cual implica la necesidad de un refuerzo vacunal, como es el caso de lo ya reportado por Pfizer, por CanSino, etcétera. Y si eso es algo que ocurre de manera periódica, entonces la vacunación podría tener que ser cada año, y ante una enfermedad que ha mostrado tal nivel de gravedad, sí o sí tendríamos que ir a un esquema de vacunación universal, pero con estrategias verdaderamente sólidas y particularmente con desarrollo de vacunas suficientes para la aplicación en todo el mundo. Las personas que tuvieron un episodio de COVID pueden volver a tener COVID. Esas personas, incluso habiendo desarrollado inmunidad, pueden volver a tener COVID. Algunos estudios empiezan a mostrar resultados alentadores en ese sentido, de que el segundo episodio de COVID es habitualmente menos grave que el primero. Al principio, cuando empezamos a ver los casos de reinfección, Belén, y posiblemente lo recordarás en esta misma mesa, comentábamos que los primeros resultados arrojaban 50 y 50 de porcentaje de enfermedad leve y de enfermedad grave en reinfección por COVID. Pero ahora la balanza se inclina a enfermedad leve moderada, en donde posiblemente la inmunidad natural está jugando un rol importante, similar a lo que puede estar ocurriendo con la vacuna. Las personas vacunadas pueden infectarse con SARS-CoV-2, pueden tener COVID, pero habitualmente un COVID leve o moderado, rara vez un COVID grave que lleve al paciente a una cama de hospital o que lleve al paciente a una terapia intensiva o que lo lleve a la muerte, ¿no? Que eso sin duda alguna es una buena noticia, doctor. Es una buena noticia porque eso de nueva cuenta habla a favor de la importancia de la vacunación, a favor de que se extienda pronto la vacunación en todo el mundo y que logremos ese 80% de anticuerpos en la población para finales del 2021, preferentemente a través de la vacuna, no a través de la infección natural, porque si fuera a través de la infección natural, esa infección natural a su paso puede dejar muchos muertos. Entonces, ¿qué creo que va a ocurrir en el futuro con respecto a la curva pandémica? De hecho, algunos estudios de proyecciones en métrica sugieren que durante el resto del 2021 sí vamos a estar teniendo alzas o oleadas de pandemia importantes, como la que estamos viviendo en este momento y que es muy similar a la que vivimos en enero de este mismo año. Pero una vez aparecida la inmunidad en altos porcentajes de la población, probablemente esas oleadas vayan a ser de menor intensidad cada vez, de menor intensidad, hasta que se convierta en una enfermedad estacional, como antes comenté, algo parecido a lo que ocurrió con la influenza del año de 1918. María Roldán es nuestra compañera de la agencia EFE, destacamentada en Japón. Desde ahí nos presenta el siguiente informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Japón atraviesa su peor ola de coronavirus desde que estallara la pandemia. Los casos diarios están en niveles récord. La semana pasada se superaron por primera vez las 20.000 infecciones a nivel nacional y solo en la capital, Tokio, los contagios llevan rondando o superando los 5.000 desde hace varios días. Aunque las cifras de Japón contrastan con los elevados números de otros territorios, el rápido ritmo de aumento ha generado preocupación porque está llevando al límite al sistema sanitario. Prácticamente todas las camas destinadas a pacientes de COVID están llenas, lo que ha llevado a negar en principio la hospitalización para aquellos que no requieran asistencia respiratoria urgente.
El archipiélago mantiene desde julio y hasta finales de agosto un estado de emergencia que conlleva ciertas restricciones al horario comercial de restaurantes y bares y a la venta de alcohol en estos establecimientos. No obstante, estas restricciones son de cumplimiento voluntario, al igual que las peticiones para evitar salidas innecesarias a la población, que cada vez se muestra menos cumplidora. La campaña de vacunación avanza con lentitud en el país por el retraso en la llegada de dosis y la apertura escalonada de las reservas para un país que tiene más de 125 millones de personas. Hasta el momento, algo más del 49% de la población ha recibido al menos una dosis, mientras que un 37% ha recibido la pauta completa, principalmente mayores de 65 años, lo que ha disparado los casos graves entre las personas de entre 30 y 50 años. En cuanto al acceso al país, Japón mantiene cerradas las fronteras al turismo y, en principio, solo permite la entrada a ciudadanos japoneses y residentes extranjeros, además de ciertas visitas diplomáticas y empresariales. Reportó desde Japón María Roldán para el programa Coronavirus, la pandemia. De Japón vamos a Vietnam para que nuestro compañero Ramón Abarca, también corresponsal de la agencia AFP, nos explique, nos cuente cómo está la situación en este país. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Vietnam es uno de los países que más ha tardado en poner en marcha su campaña de vacunación. La ha acelerado en los últimos 2 meses, urgido por el peor rebrote de COVID vivido en el país desde el inicio de la pandemia. Los mayores avances se han producido en Ho Chi Minh, su ciudad más poblada y principal foco de infección, donde casi el 70% de los 8 millones de habitantes oficialmente censados han recibido ya la primera dosis. La lentitud en la vacunación está siendo generalizada en el sudeste asiático, con algunas excepciones, lo que llevó este miércoles a Cruz Roja a reclamar que los países desarrollados donen sus excesos de vacunas a naciones de la zona azotadas por la variante Delta. La situación es especialmente trágica en Ho Chi Minh, donde se han producido la mayor parte de las casi 6.500 muertes por COVID-19 y de los más de 293.000 contagios registrados desde el inicio de la pandemia. Ante el dramático panorama, las autoridades anunciaron que han prolongado hasta el 15 de septiembre el estricto confinamiento que está en vigor desde hace más de 5 semanas. Esto ha provocado escenas de pánico en los últimos días, con cientos de trabajadores que no perciben ingresos desde hace semanas tratando de abandonar la ciudad para volver a sus lugares de origen. Vietnam, que consiguió sortear con apenas 35 muertes el primer año de pandemia, espera tener el 70% de su población vacunada en el primer trimestre de 2022. Reportó desde Bangkok para el programa Coronavirus, la pandemia, Ramón Abarca. Hacemos una pausa brevísima, regresamos con mucha más información. Las variantes con más contagios en el mundo, hoy por hoy, sin duda alguna, es la variante Delta. Sin embargo, preocupa ya la presencia de Lambda. La pandemia COVID-19 ha tomado fuerza. Las variantes del virus SARS-CoV-2 se propagan de manera acelerada por todo el mundo, dejando graves problemas a la salud humana y ampliando la línea de muerte. Detenerlas es difícil por la movilidad social. Para identificar el grado de riesgo de cada variante, los organismos internacionales las clasificó de interés, de preocupación y de consecuencias graves. En esta última clasificación aún no se llega, pero es una advertencia de que las medidas de prevención y médicas paliativas son menos efectivas. Las variantes de preocupación son alfa, beta, gamma y delta. Se han extendido rápidamente en el planeta, lo que ha ocasionado un alza grave de personas afectadas. Son de mayor transmisibilidad, en particular delta, la cual ha duplicado su contagiosidad que el virus original. La prevalencia es de 80% en diferentes regiones del mundo. Estas variantes tienen en común denominador de que ocasionan la enfermedad conocida como COVID-19 más grave y con mayor riesgo de fallecer. Respecto a las vacunas, se indica que aunque la persona tenga las dosis completas, corre el riesgo de infección, pero previene consecuencias graves, hospitalización y muerte. En cambio, con la Delta, la persona aún vacunada puede propagar el virus.
Respecto a las pruebas de detección, todas permiten detectar el virus, sin embargo, no especifica cuál es la variante que afectó a la persona, por lo que se deben realizar estudios genómicos a profundidad. Además de que los tratamientos para las variantes, en el caso de alfa, todos son efectivos. Sin embargo, para beta, gamma y delta, los de anticuerpo monoclonales son menos seguros. La variante delta actualmente domina el mundo, causa síntomas similares a los de la gripe: dolor de cabeza, sequedad en la garganta, secreción nasal y fiebre, neumonía, tos, estrés respiratorio y dolor de espalda. Los organismos indican que esta variante desarrolla un cierto nivel de resistencia a las vacunas. Sin embargo, con los estudios realizados recientemente se ha identificado que las vacunas de Pfizer-BioNTech y AstraZeneca-Oxford fueron 88% y 33% efectivas respectivamente después de la primera dosis, mientras que la vacuna Pfizer-BioNTech fue 88% y la de AstraZeneca-Oxford fue 60% efectiva después de la segunda dosis. En estudios clínicos, ambas vacunas habían demostrado una eficacia superior al 90% contra el virus nativo de COVID-19. Otra variante que está en el ojo del huracán y podría cambiar de perfil de interés a preocupación es Lambda, presente en 40 países, y se advierte que no todas las vacunas tienen una protección efectiva para esta variante. Algunas de estas variantes comenzaron a circular desde el año pasado. Sin embargo, desde julio de este año, la Red Regional de Vigilancia Genómica de COVID-19 detectó en países y territorios de las Américas estas variantes, lo que ha ocasionado un repunte exponencial de casos nuevos y reinfecciones por COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez describe los riesgos que representan las variantes de este coronavirus que circulan por el mundo, las cuales están causando un incremento en el número de contagios. La Organización Mundial de la Salud empezó a dividir a las variantes que fueron surgiendo a lo largo de los meses de este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, como las variantes de preocupación, las variantes de interés y las variantes que requieren de monitoreo. Así es como en la actualidad las clasifica la Organización Mundial de la Salud. En el caso de las variantes de interés, son aquellas que sabemos han causado un incremento en la prevalencia de la enfermedad, pero sin tanta intensidad como las variantes de preocupación. Las variantes de preocupación son particularmente la variante alfa, que surgió en Gran Bretaña más o menos en septiembre del 2020, la variante beta, que surgió en Sudáfrica aproximadamente un mes después, la variante gamma, que de igual manera surge alrededor de octubre-noviembre del 2020 y que predomina en Brasil, de la cual hay dos subvariantes y enseguida podemos comentar en qué consiste la diferencia. La variante delta, que surge en febrero del presente año en la India, y esta última variante delta, que particularmente nos está generando el tercer brote en el mundo, cuando se considera que alrededor del 65% de las nuevas infecciones que han venido ocurriendo en los diferentes países y regiones están causadas precisamente por esta variante delta. Estas que acabo de describir, alfa, beta, gamma y delta, son las conocidas como variantes de preocupación por parte de la Organización Mundial de la Salud. Las variantes de interés son las que acabamos de escuchar, como
la Kappa, la Lambda y la Iota, y existen algunas adicionales que son consideradas como variantes que solamente requieren de monitoreo epidemiológico. Ese es el panorama clasificatorio de parte de la Organización Mundial de la Salud de estas nuevas variantes. Hasta el 65% de los nuevos casos que se han reportado de febrero a la fecha, causados por la variante Delta. En la India, durante el periodo más crítico de la pandemia, esta variante llegó a causar hasta el 80% de los casos que presentaron en aquel país durante los meses aproximadamente de febrero a junio, y en la actualidad, aunque ha disminuido el número de contagios en la India, sigue siendo intensa la pandemia en aquel país, y además está siendo predominantemente causado por esta variante. De hecho, la tercera ola de alguna manera empieza a tener intensidad por el número de casos que se fueron reportando en la India a partir de febrero, y la variante Delta tiene como característica fundamental el hecho de que se transmite 3 veces con mayor intensidad que la cepa original de Wuhan, que surgió en diciembre del 2019. Para darnos una idea, con la cepa original, un factor que conocemos como número básico de reproducción. ¿Qué significa esto? ¿A cuántas personas un infectado de COVID-19 activo puede infectar? La respuesta es 2.3 a 2.5 aproximadamente con la cepa original. Pero con esta variante Delta, un caso de COVID, una persona infectada con COVID, puede transmitir la enfermedad hasta a 7 personas. Entonces, esta mayor contagiosidad de la variante Delta es la que posiblemente, junto con otros factores, ha contribuido a la intensidad que estamos teniendo en este momento que vive el mundo, la tercera ola de COVID-19. Y digo junto con otros factores porque hay que considerar también el hecho de que todavía la mitad de la población mundial no ha recibido ni una sola dosis de las vacunas, y por otro lado hay que tener en consideración que, por ejemplo, países en donde el porcentaje de vacunación es menor son los que han tenido mayor embate durante esta tercera ola pandémica. Entonces, creo que también la ausencia de vacunación en un sector de la población mundial ha contribuido a la aparición de esta tercera ola. Pero indudablemente la variante Delta juega un papel fundamental. Doctor, hemos también leído y escuchado de parte de algunos expertos, incluso usted también nos lo ha comentado aquí, que esta variante Delta se presenta, o dentro de las variantes que presenta en cuanto a sintomatología, quienes la han contraído, se presenta como un cuadro gripal. En su experiencia y en la consulta que usted ofrece día con día, doctor, ¿qué es lo que ha observado también con esta variante? ¿Cómo se está manifestando y si hay alguna diferencia con el resto de las variantes, doctor? Definitivamente no hay una gran diferencia desde el punto de vista clínico, Belén, y de hecho no hay sintomatología distintiva de la variante Delta. Los pacientes se comportan de forma similar con respecto a las demás variantes y con respecto a la cepa original. Fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, dolor faríngeo, tos, dificultad para respirar en los casos más severos, y anosmia, ageusia, que son los trastornos en la olfacción y en el gusto, son de las principales
sintomatologías que presentan los pacientes con COVID. La última pausa, regresamos con más información. El cierre de las escuelas debido a esta pandemia de COVID-19 ha afectado a cerca de 1.600 millones de alumnos en el mundo. Luego de la pandemia, algunas cosas ya han comenzado a cambiar. Poco a poco se ha ido instaurando una nueva normalidad. Pero, ¿en qué consiste? Desde usar el gel antibacterial, traerlo como aditamento en la bolsa y al entrar y salir a cualquier establecimiento, además del uso generalizado del cubrebocas hasta la manera de comprar. Las conductas y los hábitos socioculturales inciden directamente en la propagación y en el control del brote epidémico. Por un lado, la pandemia devela y pone de manifiesto las formas, los procedimientos, las negaciones que cada sociedad utiliza para afrontar institucionalmente los riesgos y sus manifestaciones concretas, los desastres. En este caso, producir capacidades y disminuir la vulnerabilidad solo se logra como una construcción social. Al mismo tiempo, se ha puesto en evidencia la importancia de la conducta de las personas frente al riesgo, tanto en la percepción de las amenazas como en las acciones preventivas y el abordaje de las consecuencias. En ese sentido, enfrentar los retos en materia educativa resulta un aspecto crítico en el ámbito psicológico, donde se producen impactos en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, así como para los docentes, por lo que implica mantener la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje en la presente coyuntura, al igual que en el ámbito social, por las consecuencias que tendrá en el ámbito y corto plazo este cambio en los procesos educativos. En definitiva, considerar los aspectos psicológicos y sociales constituye un elemento esencial para el desarrollo de acciones preventivas en la comunidad, para disminuir las vulnerabilidades y, por lo tanto, para reducir los riesgos de desastres frente a COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Esta semana el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez hizo algunas recomendaciones de cara a este eventual regreso presencial a las aulas. Preparar el regreso a clases, pero dentro de esa preparación del regreso presencial, preparar en los hospitales un mayor número de camas pediátricas. Genera mucha incertidumbre, mucha preocupación, da mucho a qué reflexionar, porque advierten de antemano que sí puede incrementarse el número de contagios en pequeños y en pequeños que eventualmente sí pueden llegar a necesitar una cama de hospital por la presentación que conocemos como el síndrome inflamatorio multisistémico en pediatría, que lo hemos comentado aquí en muchas ocasiones, se caracteriza por afectación a diversos órganos y sistemas. En una de sus modalidades tiene parecido a una enfermedad conocida como la enfermedad o el síndrome de Kawasaki, que puede generar mucha inflamación en los vasos sanguíneos, incluyendo los vasos sanguíneos del corazón, las arterias coronarias, y que con esta gravedad, bueno, si no se actúa de manera oportuna, el paciente puede tener incluso una evolución hacia la muerte, ¿no? Entonces, todos esos aspectos preocupan cuando se identifica este momento del retorno a actividades escolares presenciales, sobre todo en aquellos países en donde la intensidad de la pandemia sigue siendo importante. La India, pues, ha sido uno de los países más afectados por la pandemia. Está en segundo lugar después de los Estados Unidos, pero recordemos que la India sufrió una letalidad muy alta porque definitivamente se vieron rebasados sus sistemas de salud, se vieron rebasados los hospitales para poder atender a pacientes graves, tuvieron una crisis de oxígeno impresionante,
en donde pacientes que podrían haber sido atendidos en casa no lograron esa atención óptima por falta de oxígeno suplementario, en fin, todos esos escenarios que incluso vimos en medios de comunicación que nos impactaron mucho y que con las estadísticas que tenemos a la vista nos llevan sin lugar a duda a reconocer que la India ha sido uno de los países más afectados por la pandemia. Es difícil saber el porcentaje de pacientes con COVID que corresponden a la edad pediátrica. ¿Por qué motivo? Porque en el caso de los niños, la enfermedad se presenta habitualmente leve y frecuentemente asintomática, pero cuando digo enfermedad leve, en los niños frecuentemente la enfermedad es como un catarro y es muy común que a esos niños no se les realizan pruebas de detección de COVID-19 por diversos motivos. En ocasiones los pediatras los consideran como un cuadro de infección respiratoria leve de las vías respiratorias superiores. Los mismos padres asumen que es un cuadro gripal, banal, cuando realmente podría ser un cuadro de COVID-19 y no se realiza la prueba de detección. La prueba de detección no duele, pero es un poco molesta, y quienes nos hemos realizado una prueba de esta naturaleza en exudado nasal o en exudado nasofaríngeo, pues sabemos que la introducción del hisopo para tomar la muestra es un poco molesto, ¿no? Entonces, a veces no se toma esa decisión con respecto a ese pequeño. Frecuentemente los pediatras le piden a los padres que estén muy alertas a la evolución que está teniendo el pequeño y que si la evolución está siendo hacia la mejoría, bueno, se permita esa evolución, digamos, de la historia natural de la enfermedad leve. Entonces, Belén, con mucha frecuencia las cifras son cifras muy subestimadas en la población pediátrica, de tal suerte que solo algunos estudios han sugerido que de cada 100 pacientes con COVID-19, aproximadamente el 10% corresponde a las edades pediátricas. Y también algunos estudios han sugerido que de cada 1000 niños que se infectan por el virus SARS-CoV-2, 1 a 2 podrían llegar a necesitar hospitalización por gravedad e incluso atención en unidades de cuidados intensivos. Entonces, que si la población pediátrica se infecta menos con el virus SARS-CoV-2, parece que así es, la mayor parte de publicaciones al respecto así lo sugieren, por varios motivos. Existe la hipótesis de que los niños tienen una menor cantidad de receptores de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, que es la puerta de entrada, el receptor para este nuevo coronavirus, y que conforme transcurre la edad se van generando más receptores de esta naturaleza y que por lo tanto ese podría ser un motivo de menor infección en la población infantil. También algunos estudios mostraron que los niños podrían transmitir con menor intensidad la enfermedad a los adultos, particularmente por el hecho de tener poca sintomatología y por asumirse que los niños tienen menor carga viral en la vía respiratoria. Todos esos factores son
distintivos de la edad pediátrica con respecto a los adultos en COVID-19. Y por otro lado, se asume que en el caso de los niños, todavía los niños más pequeños, posiblemente la respuesta inmune adquirida desde el nacimiento a partir de la madre podría brindar algún nivel de protección contra COVID-19 como ocurre con muchas otras enfermedades infecciosas. Los anticuerpos maternos no específicos, incluso que la madre envía al pequeño a través de la placenta y también a través de la lactancia materna, pueden generar algún nivel de inmunidad en los niños, por lo menos durante el primer año de vida. Entonces, todos esos factores parecen contribuir a que en los niños COVID-19 ha sido menos impactante que en la población adulta. Sin embargo, también es cierto que en el niño que entra a gravedad por COVID-19, la evolución puede llegar hasta la letalidad, hasta la fatalidad. Y esto porque el niño que termina en hospitalización es un niño que sí presenta este síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica o síndrome inflamatorio multisistémico, que puede llevar a graves consecuencias por inflamación de vasos sanguíneos de forma generalizada. Y bueno, definitivamente sí existen fatalidades en la población pediátrica y sobre todo en la población de niños más pequeños. Hasta aquí llegamos con este programa especial de fin de semana. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en nuestra siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces.